hoy se conmemora la Batalla de Puebla, conflicto que tuvo lugar en 1862. El Ejército de México, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentó a las tropas francesas lideradas por el general Charles Ferdinand Latreille. Estas fueron enviadas en respuesta a la suspensión de pago de deuda externa. Paguen sus deudas. El saldo de esta batalla, que enfrentó a unos 2,000 soldados por parte de México frente a 6,000 de los franceses, fue de unas 500 bajas por el lado de los franceses y 100 del lado mexicano. Bueno, luego del combate, las tropas francesas que centraron sus esfuerzos en el fuerte de Guadalupe se retiraron hacia Veracruz. Bueno, para platicar un poco más de esta efeméride, de esta fecha, saludamos con mucho gusto a Arturo Trejo Laudo, cronista de la Ciudad de México. Arturo, muy buenos días, qué gusto que nos acompañes. Y me atrevería a decir que después de los festejos relacionados a la independencia, tanto el arranque de 1810, la consumación de 1821, quizá esta, el 5 de mayo, pues es la segunda festividad de importancia vinculada pues al combate de fuerzas mexicanas de invasiones extranjeras. Buen día. Así es, efectivamente, gracias por invitarme. Efectivamente, y más porque, pues bueno, como ustedes lo mencionaban, es el ejército mexicano que le gana a uno de los ejércitos, pues que se consideraban en los mejores, del mejor en ese entonces, pues era el ejército francés, ¿no? Y vencen los mexicanos a los franceses por, bueno, el antecedente es el pago de una deuda que no se iba a pagar, Juárez se negaba a pagarlo, entonces los franceses, o el Segundo Imperio francés, pues ataca a México, pero México gana en una de las batallas, no precisamente la guerra, pero ganó en esa batalla, y pues desde ese 5 de mayo de 1862 se conmemora, y es lo que hoy en día estamos pues festejando. Ahora, Arturo, coméntanos un poco sobre la importancia que también tiene en Estados Unidos esta festividad. Incluso muchos estadounidenses piensan que el 5 de mayo se celebra la independencia de México. ¿Qué onda con eso? Es considerado un día mucho más importante que el 15 de septiembre para nosotros, pero para ellos, por ser de relevancia internacional, es lo que fue una batalla en la que los mexicanos ganamos, y por que derrotando al imperio francés es a nivel internacional y uno de los ejércitos, como te comentaba, de los más poderosos, pues esto ha sido tan bueno e interesante para los estadounidenses, y debido a la tanta migración mexicana que se encuentra allá, pues que lo celebran de una forma tan patriota que consideran que es una independencia hacia México, incluso pues bueno, ya una consumación hacia esa independencia, y es una celebración para los mexicanos tan grande allá en Estados Unidos, que es, como dices, considerada quizá la más importante. Claro, y una celebración que incluso mueve bastante la economía allá en los Estados Unidos. Arturo, déjame preguntarte sobre justo esta parte de los estadounidenses. De lo que poco se sabe o poco se comenta es que Estados Unidos en su momento, allá en 1862, con esto de la intervención o del intento de la intervención francesa, tuvo un papel muy fundamental en apoyo al gobierno mexicano. Exacto. Aquí de igual forma se han dividido algunas naciones, y muchos apoyaron a Napoleón III para Francia, pero otros tantos, y en este caso con hombres, con ejército, pues nos apoyó Estados Unidos, ¿no? Eso es la parte fundamental, y por eso hemos sido como considerados parte de América del Norte, pues como una sola nación, y más en ese entonces. Sí, ¿por qué no nos hablas, Arturo, un poco también sobre el contexto internacional que había en ese entonces? Vemos se suspende el pago de la deuda por parte del presidente Benito Juárez desde las leyes de reforma. Bueno, no solamente a Francia se le deja de pagar, también a España. Háblanos cómo se veía el mundo en esos entonces. Así es. Nosotros en este conflicto ya desde 1861 se le debía a Francia, Inglaterra y España, ¿no? Juárez decide no pagar,
pero porque no había recursos. México era un país muy pobre en ese entonces, saliendo de una independencia, no había recursos. Pero entonces el gobierno de Napoleón III pues decide hacer guerra y de alguna forma pagar o adjudicarse esta deuda, ¿no? Y como también Estados Unidos se le debía, entonces si no, pues iba también en contra de ellos, ¿no? Y por eso nos ayuda un poco Estados Unidos, pero por eso manda a España hombres, Francia, Inglaterra o Reino Unido, manda gente para pues ayudar a Francia y atacarnos. Pero nosotros, pues bueno, gracias al mando de Ignacio Zaragoza, y por un ambiente en el que los mexicanos se sentían seguros, ¿no? Que era un clima fangoso, entonces ganamos nosotros esta batalla. Pero efectivamente ya se le debía, pues no tan solo a Francia y España, sino también a Inglaterra, y pues definitivamente no se pagó esa deuda. Arturo, ¿qué cuenta la historia de esta época en cuanto a qué elementos incidieron o tuvieron que ver en que México lograra ganar esta batalla ante uno de los ejércitos más poderosos del mundo? No solo en cantidad, porque nos rebasaba en cuanto a elementos, sino también en poderío de armamento. ¿Influyó mucho lo agreste de la geografía, que los mexicanos lo conocían, que se pudo hacer esta suerte de emboscadas o de escondites para sitiar quizá en su momento a los franceses? ¿Qué fue lo que particularmente incidió en el triunfo mexicano? Totalmente. La estrategia de México, la geografía, como bien lo indicas, ellos, los invasores, pues no conocían a la perfección, ¿no? Y esto siempre ha ayudado a México en cuanto a sus batallas. Recordemos, por ejemplo, en la caída de Tenochtitlán fue lo fangoso del estado de aquel entonces, donde nosotros pudimos intervenir y ganar. Y en este caso sucedió lo mismo en Puebla. La geografía nos ha ayudado, ellos no conocían totalmente pues Puebla hoy en día, no es entonces muy cercano a Puebla, y ellos también había mucho mayor ejército, totalmente contrario, pero ellos, conociendo esta parte de los territorios mexicanos, fue como con esta estrategia le vencieron al poderío francés. Perfecto, Arturo Trejo, cronista de la Ciudad de México. Pues ahí está la información para quienes no lo sabían o para quienes ya no lo recordaban del todo de estas clases de historia en la escuela primaria. A festejar este 5 de mayo con un rico guacamole. ¡Eso! Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.